Buenos días. Tras 51 años, The Carpenters siguen siendo uno de los grupos musicales más exitosos de todos los tiempos. Pero ese éxito también ha traído consigo críticas, centradas principalmente en su imagen. ¿Qué ocurrió realmente entre bastidores cuando dos de las voces más icónicas e inolvidables de la historia del pop se cruzaron? Durante años, los fans especularon, pero una de las respuestas permaneció en silencio. Hasta ahora, Agnetha Fältskog, de ABBA, finalmente ha hablado. No con dramatismo, sino con algo más conmovedor, una verdad serena. Sus palabras han despertado la curiosidad de varias generaciones, especialmente en torno a un momento que, en apariencia, parecía insignificante. Pero bajo ese momento subyace un peso compartido que ninguna de las dos artistas reveló jamás por completo. ¿Por qué Agnetha sigue hablando de Karen Carpenter décadas después? La respuesta no es la que cabría esperar. Algo profundamente personal ha mantenido vivo ese recuerdo. Y una vez que lo escuches, es posible que nunca vuelvas a escuchar su música de la misma manera. En 1978, se vivió un momento único e inolvidable en Alemania, cuando dos de las voces femeninas más icónicas del pop, Agnetha Fältskog de ABBA y Karen Carpenter de The Carpenters, compartieron escenario durante la grabación del popular programa de televisión europeo Star Parade. En aquel entonces, ABBA dominaba las listas de éxitos mundiales con temas como Take a Chance on Me, mientras que The Carpenters seguían siendo aclamados por sus baladas de soft rock, a pesar de los problemas de salud que Karen atravesaba en privado. El episodio, emitido el 11 de mayo, contó con actuaciones de ambos grupos y fue una de las pocas ocasiones en que dos grandes figuras de distintos ámbitos musicales se presentaron juntas. Aunque su encuentro fue breve y transcurrió mayormente fuera de cámara, tuvo gran relevancia, sobre todo en retrospectiva, ya que reunió a dos artistas que compartían mucho más en común de lo que el público podía percibir. El ambiente era festivo y de gran repercusión, con productores que buscaban destacar a los nombres más importantes del pop. Agnetha y Karen se encontraban en momentos cruciales de sus carreras. Para ABBA, finales de los 70 representaron su apogeo creativo, mientras que The Carpenters intentaban mantenerse vigentes ante la evolución de los gustos musicales. Según relatos de la época, incluyendo el propio recuerdo de Agnetha en entrevistas posteriores, el ambiente entre bastidores era profesional pero cálido. Karen interpretó Top of the World y Sweet, Sweet Smile, canciones que reflejaban la calidez y la melancolía que la caracterizaban. Agnetha, reconocida por su profundidad emocional y precisión vocal, se mostró especialmente conmovida por la actuación en directo de Karen, destacando que su voz era algo especial. Se dice que su conversación fue breve, pero dejó una huella imborrable en el corazón de Agnetha. Más tarde, reflexionaría sobre la singularidad de alguien como Karen Howe, una artista cuya voz podía evocar emociones casi de inmediato. Igualmente destacable era la sencillez y la humildad de Karen. Ambas mujeres poseían una sensibilidad introvertida que a menudo chocaba fuertemente con las exigencias de sus carreras y, por lo tanto, influía en el mundo en el que vivían. Karen era reservada y de voz suave. Agnetha era juguetona y espontánea, pero también evitaba el intenso escrutinio de los medios. Ahora bien, considerando los problemas personales de Karen Carpenter, en particular su terrible lucha contra la anorexia, cabe preguntarse si Agnetha intuía algo más. En aquel entonces, pocos fuera del círculo íntimo de Karen comprendían la gravedad del trastorno. Sin embargo, el recuerdo que Agnetha guarda de aquel encuentro, marcado por la admiración y el reconocimiento del talento de otra artista, sugiere que las emociones se intensificaron en aquel instante fugaz. Ese momento adquiriría un significado renovado para Agnetha cuando, más tarde, lamentara públicamente la trágica muerte de Karen. Hablando de la fragilidad que a veces subyace incluso en las voces más fuertes, lo que comenzó como un momento entre bastidores pronto se convirtió en algo mucho más personal. Una voz que reconoce la discreta brillantez de otra, respeto mutuo entre gigantes de la música. La admiración de Agnetha Fältskog por Karen Carpenter trascendió con creces una sola actuación. En entrevistas años después de su encuentro en Star Parade, Agnetha describió la voz de Karen como algo especial, reconociendo su singular resonancia emocional y pureza técnica. Este sentimiento no era un simple halago, sino una reacción genuina de una vocalista consumada hacia otra. Agnetha, conocida por su rica y emotiva interpretación con ABBA, reconoció en Karen un alma gemela. Alguien capaz de interpretar letras no solo con claridad, sino también con una carga emocional que perduraba.
Sus elogios resaltan cómo el arte de Karen trascendió las fronteras de los géneros y dejó huella incluso en quienes trabajaban en ámbitos musicales diferentes. El estilo vocal de Karen Carpenter destacó en el mundo del pop de los años 70, y no sorprende que alguien como Agnetha, que también comprendía las exigencias de la precisión vocal, se fijara en ella. La voz de contralto grave y cálida de Karen no solo era relajante, sino que también era capaz de expresar vulnerabilidad como pocas. Agnetha lo destacó, afirmando que la voz de Karen conmovía y señalando que tenía una intimidad que hacía que los oyentes se sintieran como si les hablaran personalmente. Si bien muchos fans y críticos han descrito la voz de Karen como melancólica o inquietante, Agnetha enfatizó la honestidad en su tono. Una voz que, incluso al interpretar melodías alegres, revelaba capas más profundas de emoción. Este respeto mutuo se basaba en factores que iban más allá de su destreza técnica. Agnetha parecía comprender la profunda conexión entre las interpretaciones musicales de Karen y su propia identidad emocional. Karen era capaz de dotar a las letras más sencillas de un significado profundo, algo que Agnetha admiraba enormemente. Desde We've Only Just Begun hasta Superstar, Karen nunca forzó sus actuaciones. Agnetha admiraba que Karen no necesitara exagerar al cantar ni recurrir a artificios para conectar con el público. Precisamente esa sobriedad era lo que le atraía. En un mundo donde a menudo se esperaba que las artistas femeninas brillaran o se excedieran, la sutileza de Karen era lo que destacaba, y Agnetha sabía que era pura fortaleza. En el momento de su presentación, tanto Agnetha como Karen estaban en la cima de su fama, lo que significa que Agnetha probablemente vio algo de esa discreta fortaleza también en Karen. Aunque no era de dominio público, Karen padecía problemas de salud. Su sinceridad emocional pudo haber dotado a sus interpretaciones de mucho más de lo que nadie hubiera imaginado. El recuerdo de Agnetha muestra respeto y empatía, e indica que percibía a Karen no solo como una colega musical, sino también como una mujer cuyo arte era inseparable de su vida interior. Y lo que es más importante, su breve encuentro dejó en Agnetha una profunda admiración. Dejó un recuerdo imborrable. Cada voz era inolvidable. Vidas paralelas. Bajo los focos, Karen Carpenter y Agnetha Fältskog alcanzaron la fama como las voces emblemáticas de dos dúos musicales mundialmente queridos, The Carpenters y ABBA. Si bien sus estilos eran distintos, sus trayectorias profesionales estuvieron marcadas por sorprendentes similitudes. Ambas mujeres se convirtieron en estrellas internacionales en la década de 1970, cosechando un gran número de seguidores con sus grupos y alcanzando el éxito en las listas de popularidad. Karen, junto a su hermano Richard, creó un estilo propio de soft rock, mientras que Agnetha contribuyó a definir el icónico sonido pop de ABBA con Benny Andersson, Björn Ulvaeus y Annie Fried Lyngstad. A pesar de estas diferencias estilísticas, las dos cantantes compartían un vínculo tácito. A menudo se las consideraba el núcleo emocional de sus respectivos grupos, y sus voces resonaban profundamente con el público de todo el mundo. Sin embargo, sus carreras no se forjaron únicamente por su talento. Tanto Karen como Agnetha trabajaban en estrecha colaboración creativa, donde la cooperación solía convertirse en dependencia. La identidad de Karen como artista estaba estrechamente ligada a la visión y las decisiones de producción de Richard. De igual modo, Agnetha, aunque era una compositora e intérprete talentosa por derecho propio, a menudo quedaba eclipsada por la imagen colectiva de ABBA y el dominio compositivo de Björn y Benny. En ambos casos, las mujeres vieron limitada su expresión creativa por las expectativas que se depositaban en ellas, a pesar de ser los rostros más reconocibles de sus respectivos grupos. Su capacidad para mantener la compostura profesional en entornos tan controlados dice mucho de su resiliencia personal. La vida fuera del estudio no fue en absoluto más fácil. La creciente fama trajo consigo una presión cada vez mayor sobre ambas mujeres para que se ajustaran a las expectativas del público. La vida de Karen estaba cada vez más condicionada no solo por su carrera, sino también por problemas familiares y de salud. Mientras tanto, Agnetha lidiaba con la pérdida de privacidad durante sus largas giras en un entorno de constante atención mediática, lo que la llevó a retirarse de los focos durante años. Ninguna de las dos encajaba en el prototipo de celebridad estereotípica. Valoraban su privacidad y cierta normalidad, pero se vieron obligadas a estar constantemente expuestas, actuando día tras día. Esta tensión a menudo se convertía en estrés, algo que debían ocultar.
Aunque sus caminos se cruzaron solo por un instante, Karen y Agnetha compartieron una experiencia similar al lidiar con la fama en entornos restrictivos. Sus glorias conllevaban un profundo costo personal, muchos sacrificios silenciosos y una carga emocional invisible. En retrospectiva, queda claro que detrás de su impecable interpretación vocal se escondían mujeres inmersas en una lucha por la supervivencia en una industria que apenas toleraba la vulnerabilidad, como destacadas vocalistas femeninas en grupos musicales dominados por hombres. Tanto Karen Carpenter como Agnetha Fältskog se enfrentaron a desafíos únicos que moldearon no solo sus carreras, sino también sus identidades personales. Si bien su talento era innegable, se desenvolvían en entornos profesionales donde el control creativo solía recaer en sus colegas masculinos. En The Carpenters, Richard Carpenter se encargaba de la producción y la dirección, y se esperaba que Karen se ajustara a su visión musical. En ABBA, la composición y la producción recaían en Björn Ulvaeus y Benny Andersson, lo que significaba que Agnetha tenía poca influencia en la dirección del grupo, a pesar de ser una de sus integrantes más reconocidas. Esta falta de control contribuyó a la tensión interna, especialmente para artistas como Karen y Agnetha, quienes estaban profundamente comprometidas con su arte. Las expectativas públicas que recaían sobre ambas mujeres no hicieron sino intensificar sus dificultades. Como representantes de sus respectivos grupos, se esperaba que mantuvieran una imagen impecable y alegre, sin importar el desgaste emocional que sufrían en privado. Para Karen, la presión por lucir perfecta, delgada, elocuente y sumamente elegante alimentó su dañina obsesión con el peso y la apariencia. Agnetha también experimentó el peso de estas exigencias. Conocida como la rubia de ABBA, estaba constantemente en el ojo público, elogiada tanto por su belleza como por su voz. Pero tras esa imagen se escondía alguien que luchaba cada vez más contra la ansiedad y la naturaleza invasiva de la fama mundial. Fue la autopercepción lo que más influyó en sus vidas. En contraste, el reconocimiento público a Karen iba acompañado de una profunda sensación de inutilidad en el seno de su familia y en su vida profesional. Internamente, al igual que Agnetha, quien ya presentía el distanciamiento mucho antes de la disolución de ABBA, Karen se volcaba hacia el exterior, soportando las dos caras contradictorias de ser amada públicamente, pero criticada en privado. Aunque ambas reacciones difieren, Karen se sumerge en prácticas muy peligrosas, mientras que Agnetha se retira por completo de la vida pública. En realidad, ambas reflexionan sobre la gran presión que suponía vivir bajo el escrutinio público sin una autonomía significativa. Lo más destacable es que estos problemas apenas se plantearon ni se abordaron en aquel entonces. En la industria musical de los años 70, era muy raro que las mujeres contaran con el apoyo emocional y los recursos psicológicos que necesitaban, especialmente si formaban parte de grupos liderados por hombres. Existía una cultura donde era normal hacer concesiones y sufrir en silencio, manteniendo una imagen comercialmente atractiva. Sus experiencias demuestran que la fama podía calar mucho más hondo en las grietas creadas por los desequilibrios sistémicos, incluso más allá de los artistas más talentosos y queridos. Percibiendo el dolor oculto de Karen, durante su breve encuentro en Star Parade en 1978, Agnetha Fältskog percibió en Karen Carpenter algo más que talento. Si bien el ambiente tras bambalinas era ligero y profesional, Agnetha admitió más tarde que notó una tristeza silenciosa bajo la apariencia cálida y humilde de Karen. Aunque Karen se mostraba amable y serena en público, Agnetha percibió cierta distancia emocional en su actitud, una sutil señal de que algo no andaba bien. Años después, al recordar aquel momento, Agnetha compartió cómo le había impactado no solo la voz de Karen, sino también la emoción que parecía perdurar incluso después de que la música terminara. En aquel entonces, muy pocos fuera del círculo íntimo de Karen comprendían la magnitud de su lucha contra la anorexia nerviosa, una enfermedad muy incomprendida, y de la que rara vez se hablaba en público. Agnetha tampoco conocía los detalles, pero su intuición como artista y como alguien que también había lidiado con el desgaste emocional de la fama, le brindaba una perspectiva única. En sus propias palabras, es una de esas voces que te encantan, pero que también te hacen sentir algo más. Ese algo más podría haber sido el sufrimiento interno de Karen reflejado en sus interpretaciones, una profundidad emocional que resonó profundamente en alguien como Agnetha, quien valoraba la honestidad en la música por encima de todo. Fue una observación sutil, pero reveladora.
Mientras que los tabloides y los críticos juzgan por la apariencia y las posiciones en las listas de éxitos, Agnetha respondió a la verdad emocional que percibió en la presencia de Karen. No hubo una gran confrontación, no hubo una conversación realmente incisiva. Simplemente se reconocieron mutuamente. Quizás Agnetha, tras haber experimentado sus propias ansiedades y presiones como ícono del pop femenino, captó algo que las demás pasaron por alto. La voz de Karen, su dulzura, esa imagen cuidadosamente proyectada en público. La entereza con la que se mantenía firme, tan profunda y pesada en su interior, era difícil de expresar. En retrospectiva, la intuición de Agnetha parecería casi profética. La prematura muerte de Karen conmocionó al mundo en 1983, y solo entonces el público comenzó a comprender la gravedad de sus problemas de salud. Para Agnetha, aquellos recuerdos de un breve encuentro probablemente cobraron mayor relevancia con el paso de los años. Ilustra cómo un momento fugaz puede encapsular un significado profundo, especialmente entre artistas que comprenden demasiado bien lo que implica ocultar el dolor tras una puesta en escena. La discreta intuición de Agnetha fue solo el comienzo. Lo que siguió revelaría la verdadera profundidad de la lucha invisible, la realidad oculta tras la voz. La lucha de Karen Carpenter contra la anorexia nerviosa fue una batalla silenciosa y devastadora que permaneció en gran medida oculta al público durante su vida. En una época en la que los trastornos alimentarios eran poco comprendidos, incluso dentro de la comunidad médica, la condición de Karen permaneció sin diagnosticar durante años. A mediados de la década de 1970, su peso había descendido a niveles alarmantes, pero la atención en torno a su apariencia se centraba más en halagos que en preocupación. Quienes la conocían bien, notaron su creciente dependencia de laxantes y medicamentos para la tiroides, pero su crisis de salud a menudo se minimizaba o se desestimaba, incluso por su propia familia. Lo que pocos sabían era que la enfermedad de Karen se había convertido en una fuerza dominante en su vida, que dictaba sus rutinas diarias y la debilitaba, incluso mientras seguía actuando. La gravedad de la anorexia de Karen se conoció más ampliamente solo después de su trágica muerte en 1983. Nuevas informaciones procedentes de biografías e informes médicos revelaron los extremos a los que llegó a estar expuesta. En un momento dado, según se cuenta, tomaba entre 80 y 90 laxantes por noche y se había vuelto dependiente del jarabe de ipecacuana, lo que le dañó el corazón progresivamente. En 1982, buscó tratamiento con el psicoterapeuta Stephen Levenkron en Nueva York, una decisión valiente considerando el escepticismo de su familia hacia la terapia. Aunque empezó a mejorar en las sesiones, el daño a su salud fue irreversible. Cuando Karen ingresó en el Hospital Lenox Hill, su peso había descendido a tan solo 35 kilos. A pesar de una breve mejoría física, los años de desnutrición habían debilitado su corazón de forma irreversible. Además, la falta de concienciación y sensibilidad hacia los problemas de salud mental, imagen corporal en la industria del entretenimiento se veía agravada por lo anterior. Mientras lidiaba con una enfermedad potencialmente mortal y una obstinación hermética, se esperaba que Karen mantuviera una imagen pública impecable. Gran parte de la especulación se centraba en su estilo, su voz y sus actuaciones, pero muy poco en su salud. Incluso cuando su apariencia, en medio de todo esto, comenzaba a ser mucho más alarmante. En aquella época, la anorexia era un tema tabú, y muy pocos la consideraban una enfermedad mental real. En muchos sentidos, la singular y trágica historia de Karen puso al descubierto las profundas deficiencias en la comprensión de la salud y el bienestar dentro de la industria. La lucha de Karen Carpenter contra la anorexia se convirtió en uno de los casos clave que concienció a la gente sobre los trastornos alimentarios hasta tal punto que ella misma se convirtió en víctima de esa demora. Su historia sigue siendo un ejemplo de gran talento ensombrecido por un dolor oculto. La voz que consoló a millones era algo completamente distinto, un clamor de auxilio tras bambalinas, que revelaba cómo las apariencias a menudo ocultan el sufrimiento y cómo la falta de comprensión puede costar vidas, incluso a quienes parecen más brillantes. Si bien los problemas de salud de Karen Carpenter salieron a la luz gracias a sus historiales médicos y relatos biográficos, las dificultades de Agnetha Fältskog se desarrollaron en gran medida lejos del ojo público. Tras la última actuación de ABBA en 1982, Agnetha se retiró gradualmente de la vida pública, optando por una vida más privada en Suecia.
Su decisión no fue solo una cuestión de preferencia, sino que estuvo marcada por años de agotamiento emocional, ansiedad y una creciente incomodidad ante la presión de la fama mundial. A diferencia de muchas celebridades que iniciaron carreras en solitario de inmediato, Agnetha dio un paso atrás, lo que indicaba que el desgaste del estrellato internacional había llegado a un punto crítico. En entrevistas posteriores, Agnetha ha hablado con franqueza sobre su miedo a volar, su sensibilidad ante la prensa y su deseo de soledad. Admitió que los constantes viajes y las intensas giras con ABBA la dejaban emocionalmente agotada, incluso en la cima del éxito del grupo. Le costaba separarse de sus hijos durante largos periodos y le resultaba difícil sobrellevar la intrusión de la fama. Estas ansiedades la llevaron a rechazar importantes presentaciones internacionales y a evitar compromisos prolongados con el público. Su alejamiento de la fama no se debió al ego ni a la falta de interés, sino que fue una medida para proteger su salud mental, algo que no se comprendía ni se apoyaba ampliamente en la década de 1980. Es difícil ignorar el paralelismo emocional que se observa en Karen Carpenter. Ambas eran almas sensibles que formaron parte de grupos musicales de gran éxito, y ambas luchaban en silencio contra sus demonios internos mientras mantenían una fachada de aplomo y perfección. Puede que Agnetha no haya sucumbido a un trastorno alimenticio como Karen, pero sus problemas físicos, la ansiedad, el aislamiento y el peso de las expectativas públicas reflejan muchas de las mismas presiones emocionales que Karen enfrentó. La diferencia radica en que Agnetha logró encontrar un espacio para sanar alejándose de la industria, una opción que Karen claramente no exploró por completo o quizás no le fue posible. En retrospectiva, Agnetha tal vez preservó más de sí misma de lo que la fama le habría permitido gracias a la privacidad de su vida. Esto subraya la importancia de escuchar las señales de alerta internas y actuar a tiempo para evitar que las tensiones se conviertan en crisis. Al hablar de Karen Carpenter en su vejez, Agnetha no solo lamentó la pérdida de una colega talentosa, sino que también reconoció sutilmente la comprensión compartida de lo que se siente al estar abrumada, sin apoyo y con la expectativa de seguir adelante a pesar de todo. Esa empatía, forjada por su propia experiencia, otorga mayor profundidad a cada palabra que pronunció en memoria de Karen, una oportunidad perdida para la sororidad y el apoyo mutuo. En retrospectiva, el breve encuentro entre Agnetha Fältskog y Karen Carpenter en 1978 se siente como un momento conmovedor, lleno de potencial desaprovechado. Ambas mujeres estaban en la cima de sus carreras mientras lidiaban en silencio con desafíos emocionales y psicológicos. Aunque solo intercambiaron unas pocas palabras entre bastidores en Star Parade, sus similitudes, su sensibilidad musical, su naturaleza introvertida y las presiones de la fama sugieren que podrían haber forjado una amistad sólida y de gran apoyo. Resulta tentador preguntarse qué habría pasado si sus caminos se hubieran cruzado en circunstancias diferentes, en un mundo más sensible al costo emocional del estrellato. En aquel entonces, la salud mental no era un tema que se discutiera abiertamente en la industria del entretenimiento, especialmente entre las artistas femeninas. Se daba por sentada la resiliencia emocional, no se fomentaba. Si hubiera habido mayor concienciación o apoyo institucional, quizás Karen y Agnetha habrían conectado más allá de ese encuentro fugaz. Ambas mujeres eran conocidas por su empatía e inteligencia emocional, cualidades que, de haber tenido la oportunidad, podrían haber creado un vínculo de comprensión y consuelo mutuos. Agnetha, que también había lidiado con la ansiedad y la presión pública, podría haber ofrecido a Karen la escucha atenta o una voz afín que tanto necesitaba. En la industria musical de finales de los años 70, las relaciones entre mujeres nunca fueron propicias. A pesar del silencio que se respiraba, la competencia era extrema, y mostrarse vulnerable se consideraba una desventaja. ¿Habría sido diferente? ¿Habría permitido e incluso fomentado la cultura musical el apoyo mutuo entre mujeres? Quizás las situaciones en las que Karen se sentía sola en su sufrimiento no habrían existido, o al menos alguna de sus dificultades habría contado con comprensión, brindándole alivio emocional o momentos de claridad. Asimismo, para Agnetha, esa conexión habría mitigado su desesperación y le habría brindado un espacio seguro para expresar sus inquietudes y miedos sin ser juzgada. Por lo tanto, la pérdida de esa conexión evidencia una mayor deficiencia en la industria musical a la hora de apoyar la salud mental.
En una época que fomentaba el silencio en lugar de la autoexpresión, las veteranas estrellas Karen y Agnetha tuvieron que recurrir a las pocas fuerzas que les quedaban para luchar contra la soledad. Esta particular combinación de aliados sirve hoy como símbolo de cómo comenzaba a forjarse un sentimiento de camaradería. Su unidad a través de la música habría sido su último recurso para alcanzar el martirio. En última instancia, al analizar sus historias, se observa la importancia de crear entornos que permitan que los vínculos emocionales y el diálogo se fomenten e incluso se desarrollen. Consecuencias de la muerte de Karen. La repentina muerte de Karen Carpenter en 1983 afectó profundamente no solo a sus fans y familiares, sino también a sus compañeros músicos, especialmente a aquellos que la conocieron brevemente y reconocieron la serena intensidad de su voz. Agnetha Fältskog, quien solo conoció a Karen una vez durante la grabación de Star Parade en 1978, habló posteriormente con solemne reflexión al recordar la pérdida. Aunque su encuentro fue breve, la noticia de la muerte de Karen dejó una huella imborrable en Agnetha. En entrevistas posteriores, reconoció sentir una profunda tristeza, no solo por la pérdida de una voz tan singular, sino también por el dolor personal que Karen había soportado en silencio. Para Agnetha, el fallecimiento de Karen se convirtió en un claro ejemplo de cómo la presión de la fama puede devastar incluso a las figuras públicas más serenas. Agnetha siempre había sido sensible al costo emocional del estrellato, habiendo lidiado con la ansiedad, el escrutinio mediático y el agotamiento de las giras mundiales. La historia de Karen confirmó muchas de las preocupaciones tácitas de Agnetha sobre la falta de apoyo de la industria musical a la salud mental de los artistas. Admitió que la muerte de Karen la obligó a reflexionar con mayor profundidad sobre el entorno en el que ambas se desenvolvían, un entorno que a menudo exigía la perfección pero ofrecía poca atención a cambio. La tragedia también puso de manifiesto la vulnerabilidad emocional de los artistas, y Karen era una de esas personas cuya fortaleza y elegancia ocultaban terribles batallas internas que el mundo exterior no podía comprender. La muerte de Karen me ha hecho ver esa realidad con mayor claridad, suele decir Agnetha al reflexionar sobre cómo los artistas sufren en silencio, manteniendo vivo el mito de sonreír para las cámaras mientras cargan con un pesado bagaje personal. Para Agnetha, fue un doloroso recordatorio de que la fama no aísla del sufrimiento. A veces, incluso intensifica la agonía. El desgaste psicológico que sufren los artistas, especialmente las mujeres, rara vez se discute abiertamente, lo que hace aún más sombrío el caso de historias como la de Karen. Agnetha comparte esa claridad con la que ahora percibe la cruda realidad emocional de la fama, que se oculta tras la superficie de todo brillo. Si bien nunca afirmó haber conocido bien a Karen, sus reflexiones sobre su vida y su muerte siempre han estado llenas de empatía y sinceridad. Y justo ahí, si uno se detuviera a pensarlo, había una huella en Agnetha, un recordatorio de la necesidad de compasión, de vulnerabilidad, de ver al ser humano detrás de la actuación. Esto es lo que hace que el legado de Karen, para Agnetha, no sea meramente musical, sino, más importante aún, muy personal. El impacto de la pérdida de Karen no terminó con el duelo. Aquello despertó en Agnetha algo que aún resuena en sus palabras, un legado perdurable. Incluso décadas después del fallecimiento de Karen Carpenter, Agnetha Fältskog sigue hablando de ella, no por obligación, sino desde un profundo respeto y una silenciosa reflexión. En varias entrevistas, Agnetha ha mencionado a Karen no solo como una vocalista excepcional, sino como alguien cuya profundidad emocional trascendía la interpretación. Su breve encuentro en 1978 dejó una huella más profunda de la que nadie podría haber imaginado en aquel momento, y el legado de Karen ha seguido resonando en Agnetha tanto a nivel personal como profesional. No se trata de nostalgia. Para Agnetha, Karen representa un recordatorio de lo que a menudo pasa desapercibido en la vida de los artistas famosos. Lo que impulsa a Agnetha a recordar a Karen es probablemente el reconocimiento de experiencias compartidas. Ser mujeres en el centro del éxito mundial, pero lidiando con cargas emocionales que rara vez se reconocían públicamente. Agnetha, quien ha pasado gran parte de su vida después de ABBA alejada de los focos, comprende el aislamiento que conlleva la fama. A menudo ha hablado de sus propias luchas contra la ansiedad y su incomodidad ante la exposición mediática.
En Karen, vio no solo a una artista extraordinaria, sino también a una mujer que intentaba mantener su identidad bajo una presión inmensa. Este sentimiento de afinidad, aunque expresado brevemente en persona, sigue influyendo en la forma en que Agnetha la recuerda. Esta es la historia de Karen, sobre la cual Agnetha tiene una opinión. La historia, que sigue siendo muy relevante, trata sobre la artista que, a pesar de trabajar en una industria centrada en la performance, descuida constantemente los aspectos mentales y emocionales de su vida artística. Mantener viva la memoria de Karen contribuirá, indirectamente, a fomentar una comprensión más humana de la fama y el arte. Es una forma de honrar a una compañera cuya lucha pasó prácticamente desapercibida hasta que fue demasiado tarde. Las constantes referencias a Karen no son gestos sentimentales. Detrás de estas referencias se esconde un sincero deseo de apreciar la realidad emocional más allá de la fachada que a menudo se espera de los artistas. Finalmente, Agnetha no deja de hablar de Karen Carpenter porque su voz y su historia dejarán una huella imborrable. Como admiradora y colega artista, su personalidad refleja la tensión entre el éxito público y el dolor personal. Para Agnetha, el legado de Karen va más allá de la música. Habla de mantener viva la memoria de la persona detrás de la voz y usar ese recuerdo para crear conciencia sobre la necesidad de empatía, sensibilidad emocional y apoyo en una industria que con demasiada frecuencia ignora su costo humano. Si esta historia te conmovió o te dio una nueva perspectiva, no olvides darle me gusta al video, comentar abajo con tus pensamientos o recuerdos de Karen y Agnetha, y suscribirte para más historias inéditas sobre las voces más inolvidables de la música. Y antes de irte, mira el siguiente video en tu pantalla para obtener más detalles detrás de escena que no querrás perderte.